Muy bien, compañeros. Estamos entonces en el tema 1.5, es de la unidad número 1. Vamos a ver ahora rápidamente la primera parte sobre lo que es el pluralismo político, de la lectura a las reformas del pluralismo de Roberto García Jurado, a que les voy a anexar también por ahí en la plataforma, ¿no? Entonces vamos a introducirnos un poquito de lo que es pluralismo. El pluralismo, de hecho, en sus inicios era visto como malo, o sea, como algo malo, y en el futuro como algo inherente a la democracia, o sea, como algo bueno. Para empezar hay que ver qué es lo que es el pluralismo, ¿no? Bueno, el pluralismo es un sistema por el cual se aceptan o se reconoce la pluralidad de doctrinas o posiciones, o sea, las diferentes formas o pensamientos. Cuando se reconoce o acepta o entiende o respeta la diversidad de pensamientos, esto significa que normalmente estamos viviendo una democracia, ¿no? Entonces, para empezar, ya sabemos que es pluralismo. El pluralismo es la diferenciación de pensamientos, pero en sus inicios el pluralismo era visto como algo malo, ¿sí? Fue rechazado y denostado, dice ahí, ¿no? Pero en la actualidad tiene una connotación indiscutiblemente positiva. O sea, antes era malo, ahora es bueno, ¿no? Este, para empezar, Rousseau y Hobbes decían que el pluralismo era básicamente algo malo. ¿Por qué Rousseau y Hobbes decían que el pluralismo era algo malo? Porque la sociedad debería de meditar en lo personal y que no se contaminaran los juicios de otros. O sea, el pluralismo era algo malo porque contaminaba el pensamiento unitario de cada persona. Esto significa que alguien pensaba algo, pero a la hora de decirlo no decía esencialmente lo que quería o lo que pensaba. ¿Por qué? Porque antes de decirlo era contaminado por el pensamiento de los demás y al final de cuentas no decía lo que quería. Esto significa que si yo quiero algo, por ejemplo un dulce o una soda o lo que sea, y se lo exijo al Estado o que me garantice algún derecho, al final de cuentas no lo decía. Decía que yo quería salud, pero no salud porque mi amigo me dijo que necesitaba vivienda. Entonces yo le exigí al Estado a salud, vivienda, educación, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas el pensamiento original de cada persona era contaminado, ¿no? Entonces el pensamiento unitario de cada persona era contaminado y al final de cuentas no pensabas o no expresabas lo que necesitabas y el pluralismo hacía eso, contaminaba el pensamiento, ¿no? Entonces Rousseau y Hobbes decían, la sociedad debería de meditar primero en lo personal y que no se contaminara por esas diferentes formas de pensar, que era el pluralismo, que era obviamente el juicio de otros, ¿no? Entonces, el incremento de las asociaciones gracias al pluralismo distorsionaba la voluntad general. La única forma de expresar la voluntad general, según Rousseau y Hobbes, era que cada quien expresara lo que quisiera. ¿Sí? Si no expresaran lo que quisieran era porque no lo hacían, porque estaban contaminados por las asociaciones gracias al pluralismo, ¿no? Y de esa forma era visto de mala forma el pluralismo, ¿no? Bueno, después viene Tocqueville y Durkheim a decir que el pluralismo era algo positivo. ¿Por qué? Porque las asociaciones constituyen en un punto de apoyo básico para los gobiernos, ¿no? O sea, los gobiernos conformaban su democracia, conformaban su gobierno gracias a la expresión pluralista, gracias a la expresión o la intermediación que hacían las asociaciones entre gobernantes y gobernados, ¿no? Entonces era bueno, ¿no? El pluralismo era básicamente bueno. Ahora dice, la característica descriptiva y prescriptiva del pluralismo en la teoría democrática. Para empezar ya vimos que el pluralismo era en sus inicios de la historia negativo y después positivo, de acuerdo a los autores ya mencionados en esta exposición. Después el pluralismo ha representado dos papeles, uno descriptiva y la otra prescriptiva. ¿Qué es lo descriptivo? Lo que es. ¿Y qué es lo prescriptivo? Lo que debe ser. Así de sencillo. Ahora, según la lectura, lo descriptivo dice, la teoría del pluralismo se representaba como un aporte relevante a la teoría política, ya que con ella se entendía y explicaba mejor el funcionamiento real de los sistemas políticos, ¿no? Entonces,
El papel descriptivo del pluralismo es porque explican verdaderamente cómo funcionan los sistemas políticos. ¿Sí? O sea, el sistema político mexicano funciona así o ha funcionado de esta forma. ¿Por qué? Porque así lo dice el pluralismo descriptivo, ¿no? Pero ahora, el papel del pluralismo también ha desempeñado uno de una forma prescriptiva. O sea, si primero de una forma descriptiva dice cómo funciona el sistema político o la democracia o alguna burocracia o algún sistema, ahora el prescriptivo menciona, como ya les había dicho, lo que debería de ser. Hay una diferencia entre lo que es y lo que debe de ser. Lo que es lo que está pasando y lo que debe de ser es lo que nosotros quisiéramos que pasara, ¿no? Entonces ya dijimos lo descriptivo, lo que es, lo que está sucediendo y lo prescriptivo, cómo debería de ser y cómo empezó el pluralismo político a decir, el pluralismo político de forma prescriptiva a decir cómo tenían que ser las cosas. Pues bueno, la gente se empezó a preocupar porque empezaron las amenazas al sistema político en las democracias. En este caso por dos grandes razones. Primero, al temor del ejercicio tiránico del poder. Como estaban surgiendo muchas tiranías, muchos decían a través del pluralismo prescriptivo que éstas no eran necesarias y que las tiranías denostaban la democracia, o sea, que la tiranía no le importaba a la democracia. Entonces, el prescriptivo, el que decía cómo debería ser, obviamente decía que lo tiránico, ¿sí? Y lo concentrado o que el poder concentrado no funcionaba para la democracia y eso era una amenaza para la misma, o sea, para la misma democracia, ¿no? Y aquí dice la última parte, ¿no? El modelo de democracia pluralista se convirtió en un valor debido esencialmente a dos razones: al temor del ejercicio tiránico del poder estatal y a las imperfecciones de la representación política democrática. Primeramente porque la democracia y las amenazas a la democracia representaban un decaimiento de la misma, o sea, de la misma democracia. Entonces lo que debería de ser es que no existiera la tiranía ni las imperfecciones. Por eso surgió el pluralismo prescriptivo, ¿no? Entonces, esas son las primeras grandes clasificaciones, descriptiva y prescriptiva. ¿Cómo surge el pluralismo? Según Rousseau y Hobbes, y después Tocqueville y Durkheim, ¿no? Entonces, Rousseau y Hobbes decían que era algo negativo, que no funcionaba, que no era necesaria. Después Tocqueville y Durkheim era algo innato o muy necesario para la democracia. Y la de pluralismo tenía dos papeles, empezó teniendo dos papeles. Lo descriptivo, que es lo que mencionaba, cómo son las cosas, cómo están funcionando el sistema o cualquier sistema político, y lo prescriptivo de cómo deberían de ser las cosas. Entonces, así terminamos un poquito de la primera introducción a lo que es el pluralismo político del tema 1.5. Si tienen preguntas o dudas, a mi correo o aquí a través de Blackboard, y también les voy a escribir en este post cuál es la tarea para tener su asistencia, ¿no? Bueno, aquí le dejamos, hasta luego.